Hola, ¿qué tal? Bienvenido seas a un nuevo video más en el cual te quiero mostrar cómo podemos automatizar ciertos procesos dentro de After Effects. Por ejemplo, tengo esta capa de texto, quiero que cuando yo siga escribiendo, pues la capa de texto se vaya centrando automáticamente dentro de mi composición. Esto es muy útil porque cuando queremos exportar plantillas de Motion Graphics Template para luego modificar dentro de Adobe Premiere, pues todos estos procesos ya van automatizados desde After Effects y no tenemos que estar haciendo ajustes manuales dentro de Premiere. Por ende, nos va a optimizar mucho tiempo en nuestro flujo de trabajo. Ahora bien, tengo esta otra capa de texto que si yo sigo escribiendo, vemos que no sucede nada. La información simplemente se va añadiendo a la parte inferior de la capa y tengo que estar centrando esto manualmente o utilizando la opción de alinear para poder hacer que ese texto quede centrado en mi composición. Entonces vamos a utilizar expresiones. Para empezar, vamos a utilizar expresiones dentro del punto de anclaje. Recordemos que este valor pertenece a X y este valor pertenece a Y. También este valor es como que tengamos esta información almacenada en el valor 0 y esta información almacenada en el valor 1. Es decir, 0 es X y Y es 1. Sabiendo esto, vamos a presionar Alt en el teclado, vamos a dar clic sobre este reloj y vamos a escribir una variable acá. Yo la voy a llamar PA, que para mí eso significa punto de anclaje. Tú puedes asignar cualquier nombre a estas variables. Y dentro de PA lo que quiero es almacenar el ancho y el alto de la capa de texto. Entonces para eso voy a utilizar este código que se llama source rec at time. Voy a cerrar esta variable con un punto y coma. Ahora con los array lo que voy a hacer es volver a llamar a pa.left y este código lo que está haciendo es diciéndole a el punto de anclaje que se ubique al lado izquierdo de la capa. Entonces este pequeño código pertenece al eje X, es decir al valor 0 que había mencionado anteriormente. Ahora si yo presiono una coma y vuelvo a llamar a pa.top, ahora le estoy asignando ya este valor al eje Y, es decir al valor 1, y le estoy diciendo al punto de anclaje que se ubique arriba. Si yo doy clic aquí afuera, vemos que esta capa de texto me ha almacenado el punto de anclaje en la parte izquierda y arriba de sí misma. Entonces si yo quiero cambiar ese punto de anclaje a la derecha, al centro, abajo, vemos que no puedo porque ya está marginada por estos códigos que he añadido acá. Ahora quiero llevar ese punto de anclaje hasta el centro de la capa. Entonces vamos a seguir añadiendo más información por acá. Vamos a sumarle más PA nuevamente punto width dividido entre 2. Aquí lo que estoy haciendo es sumándole todo el ancho de esta capa y lo estoy dividiendo entre 2. Entonces lo que va a hacer es que simplemente este punto de anclaje se va a correr desde aquí hasta acá. Ahora si yo doy clic afuera, vemos como el punto de anclaje ya está en la mitad. Entonces vamos a lograr eso mismo para el punto de anclaje que está en la parte de arriba. Vamos a añadir un más y vamos a volver a llamar a PA. En este caso va a ser height, ya no va a ser width, porque ocupamos calcular la altura dividido entre 2. Entonces aquí lo que va a hacer es calcular toda la altura, lo va a dividir entre 2 y básicamente va a llevar el punto de anclaje hacia el centro. Ahora si doy clic afuera, vemos cómo esto se cumple. Aquí tenemos ya el punto de anclaje al centro de nuestra capa. Ahora vamos a manipular la posición utilizando siempre expresiones. Presionamos Alt y damos clic. Y ahora vamos a agregar una variable que se llame X. Puede ser cualquier letra o nombre o frase que requieras en esta variable. Yo simplemente la voy a dejar con X
y a X quiero asignarle su mismo valor. Por lo tanto va a ser con el piwi arrastrándolo hacia el eje X. Recuerda que también acá tenemos eje X, eje Y, es decir, valor 0, valor 1. Y ese valor 0 lo podemos ver representado también en esta parte. Tenemos que cerrar nuestra variable con un punto y coma y ahora vamos a crear una variable más que va a ser Y. En este caso queremos que Y almacene la información de la mitad de esta composición. Entonces no vamos a arrastrar su misma información, sino que lo que vamos a hacer es asignar un número entero, que en este caso va a ser 540, que 540 es la mitad de la altura de esta composición. Entonces siempre Y va a tener esa posición de 540. Ahora si yo doy clic en la parte de afuera nos va a dar un error. Aquí nos está mostrando el error porque nos hace falta llamar ya la función con los array. Vamos a llamar al eje X, marcamos la coma y agregamos el valor Y. Si damos clic afuera vemos que ya el error se ha quitado y la capa de texto se encuentra centrada. Ahora si añadimos más texto vemos como nuestra capa de texto se está centrando en el eje Y de mi composición y el eje X queda manipulable. Yo puedo llevar esto hasta cualquier lado dentro de mi composición, pero el eje Y siempre va a estar centrada. Y de esta forma llegamos al final de este video. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Me despido y que la pases muy pero muy bien.